4 detenidos, un arsenal decomisado y el secretario de Seguridad Pública de Culiacán ileso, tras recibir más de 10 impactos de arma larga en su camioneta blindada. Esto es lo que está ocurriendo en la capital sinaloense, donde la violencia no da tregua y los enfrentamientos entre civiles armados y las fuerzas de seguridad se han convertido en parte de la vida cotidiana. La mañana de este martes 27 de enero, el sector aeropuerto de Culiacán se convirtió en escenario de una intensa balacera que generó pánico entre los habitantes y obligó a una fuerte movilización de elementos policiales. Lo que inició como una respuesta a denuncias ciudadanas sobre detonaciones de arma de fuego, terminó en una persecución a alta velocidad, una emboscada contra mandos policiales y un choque frente a un jardín de niños donde resultaron lesionados civiles inocentes. El coronel Alejandro Bravo Martínez, quien apenas asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán el pasado 17 de junio, se encuentra en el centro de esta historia. El militar diplomado del Estado Mayor no dudó en acudir personalmente al llamado de auxilio de sus elementos y participar directamente en la persecución de los agresores, una decisión que pudo haberle costado la vida, pero que terminó con la captura de 4 presuntos integrantes de una célula criminal. Los hechos comenzaron a desarrollarse alrededor de las 7 de la mañana, cuando elementos de la policía municipal que patrullaban el Boulevard Jesús Cumate fueron atacados por civiles armados. Según la información proporcionada por las autoridades, los agentes solicitaron apoyo inmediato tras ser agredidos. Y de manera poco común, el propio secretario de Seguridad decidió acudir al lugar para respaldar a sus compañeros. Sin embargo, existe otra versión de los hechos que ha generado confusión sobre lo que realmente ocurrió esa mañana en Culiacán. De acuerdo con declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya, el ataque inicial habría tenido como objetivo a policías municipales que ya habían concluido su turno de trabajo y se dirigían a sus domicilios particulares. Estos elementos, que se encontraban francos, habrían sido perseguidos por civiles armados en lo que parecía ser un ataque directo contra uniformados fuera de servicio. Al percatarse de la situación, el coronel Bravo Martínez tomó la decisión de intervenir personalmente para defender a sus compañeros. Esta acción desató una serie de enfrentamientos y persecuciones por diferentes puntos del sector aeropuerto, culminando en la colonia Bachigualato, donde los agentes fueron emboscados y recibidos a balazos. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad en la colonia Terranova muestran el momento exacto en que la camioneta tipo Suburban blindada del secretario de Seguridad embiste a una camioneta marca Hyundai Tucson en la que presuntamente viajaban los agresores. El impacto ocurrió justo frente a un jardín de niños, lo que añadió un elemento de riesgo adicional a una situación ya de por sí peligrosa. Como consecuencia del choque, la camioneta de los presuntos delincuentes impactó contra una pick-up conducida por un padre de familia que en ese momento se encontraba dejando a sus hijos en el plantel educativo. El hombre y sus 2 hijas menores de edad resultaron lesionados por el impacto, aunque afortunadamente su estado de salud es reportado como estable, según informaron las autoridades de salud. En el lugar de los hechos, los elementos de seguridad lograron asegurar a 4 individuos que viajaban en la camioneta perseguida. Los detenidos fueron identificados como José, de 17 años de edad, conocido con el alias del Toño; Josué, de 19 años, apodado El Gordo; Rolando, de 22 años, identificado como El Rulas; y Samuel, de 25 años, el mayor del grupo. A los 4 sujetos les fueron aseguradas armas largas y equipo táctico, conformando lo que las autoridades describieron como un arsenal. La edad de los detenidos refleja una realidad preocupante que se vive en Sinaloa y en otras regiones del país, donde jóvenes cada vez menores son reclutados por organizaciones criminales para realizar labores de sicariato y enfrentarse directamente contra las fuerzas del orden. La camioneta Suburban, blindada en la que viajaba el secretario Alejandro Bravo Martínez, presentó un total de 10 impactos de arma larga. 8 de estos proyectiles quedaron incrustados en el parabrisas del vehículo,
mientras que otros 2 alcanzaron la carrocería. El blindaje de la unidad resistió los disparos, y tanto el funcionario como el resto de los ocupantes resultaron ilesos. Una situación que el gobernador Rocha Moya calificó como afortunada durante su conferencia de prensa. No todos los elementos de seguridad corrieron con la misma suerte. Una patrulla de la policía municipal recibió más de 8 impactos de bala en el parabrisas durante el intercambio de disparos. Un agente que viajaba en esta unidad resultó herido por esquirlas de bala y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Afortunadamente, su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro, según confirmaron fuentes de la dependencia. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente a qué célula delictiva pertenecen los 4 detenidos. Sin embargo, versiones extraoficiales que circulan entre medios locales y en grupos de mensajería señalan que los sujetos podrían estar vinculados a un grupo afín a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos. Esta información, de confirmarse, añadiría un nuevo capítulo a la guerra que desde hace meses azota a Sinaloa entre las facciones de los Guzmán y los Zambada. Un conflicto que ha dejado cientos de personas sin vida, miles de desplazados y una población civil que vive en constante zozobra ante la violencia que parece no tener fin. El coronel Alejandro Bravo Martínez llegó al cargo de secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán en circunstancias particulares. El 17 de junio de este año fue designado como titular de la dependencia tras la renuncia del comandante Sergio Antonio Leiva López, quien dejó el puesto en medio de la crisis de seguridad que atraviesa la capital sinaloense. Como coronel de infantería diplomado del Estado Mayor, Bravo Martínez cuenta con formación militar que le ha permitido enfrentar situaciones de alto riesgo como la vivida este martes. Su decisión de acudir personalmente a respaldar a sus elementos y participar directamente en la persecución de los agresores demuestra un estilo de mando que contrasta con el de otros funcionarios de seguridad que prefieren coordinar operativos desde la distancia. Durante la conferencia de prensa posterior a los hechos, el gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y sobre las medidas que se implementarán para proteger a los policías, que cada vez con mayor frecuencia son blanco de ataques por parte de grupos criminales. El mandatario estatal señaló que este tipo de agresiones contra elementos policiales se ha presentado con mayor frecuencia en las últimas semanas, reconociendo que existe un patrón de ataques dirigidos específicamente contra uniformados. Ante esta situación, indicó que en la mesa de seguridad se están revisando medidas adicionales para reforzar la protección de los elementos, incluso durante sus días de descanso. Ya tuvimos más al principio mucho ataque, declaró Rocha Moya, haciendo referencia a los primeros meses del conflicto entre facciones criminales en Sinaloa. Sí se están tomando medidas y van a reforzarse, añadió el gobernador, aunque sin especificar cuáles serían estas acciones concretas para salvaguardar la integridad de los policías. Cuando se le preguntó sobre la actuación del secretario de Seguridad durante el enfrentamiento, el gobernador la calificó como oportuna. Ellos estaban haciendo su tarea. Estaban en una persecución y detuvieron a 4 de los delincuentes, pero recibieron fuego de parte de los delincuentes. Y la camioneta que más recibió fue la del secretario de Seguridad, explicó. También reconoció que los daños colaterales, refiriéndose a las lesiones sufridas por el padre de familia y sus hijas, no fueron graves por fortuna. Una declaración que, si bien busca minimizar las consecuencias del operativo, no deja de evidenciar los riesgos que enfrentan los civiles cuando este tipo de enfrentamientos ocurren en zonas urbanas y cerca de planteles educativos. Los eventos de este martes en Culiacán no ocurren de manera aislada. La capital sinaloense y diversas regiones del estado continúan siendo escenario de enfrentamientos, hallazgos de cuerpos con signos de violencia y una tensión permanente que mantiene a la población en alerta constante. Precisamente este mismo martes, en la sección Santa Fe de Culiacán, fue localizado el cuerpo de un hombre con signos de violencia extrema. El cuerpo fue encontrado envuelto en plástico negro.
con las extremidades atadas y mensajes en 2 cartones. De acuerdo con información que circula en grupos de mensajería, el ahora occiso habría sido integrante de un grupo conocido como los Linces. Este hallazgo se suma al del día anterior, cuando autoridades identificaron el cuerpo de Jesús Armando Valdés López, apodado el Indio de la Tola, señalado como jefe de sicarios de una célula conocida como los Calabazas. Su cuerpo fue localizado en las inmediaciones de Plaza Tres Ríos en Culiacán, también con signos de violencia extrema. Casi de manera simultánea al hallazgo en Santa Fe, se reportó la presencia de otro cuerpo en la sección Granadas-Cedros, al noreste de la ciudad. La víctima, también un hombre, fue encontrada envuelta en una cobija, con el rostro cubierto con cinta, huellas de tortura e impactos de bala. Estos hallazgos reflejan la intensidad del conflicto que se vive en Sinaloa. Pero la violencia no se limita únicamente a la capital del estado. La mañana de este mismo martes, habitantes de la cabecera municipal de Escuinapa reportaron nuevamente enfrentamientos armados que se prolongaron por varias horas, generando temor y pánico entre la población. De acuerdo con medios locales, las detonaciones que iniciaron alrededor de las 5 de la mañana se extendieron de manera intermitente hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Esta situación obligó a la suspensión de actividades cotidianas y al cierre preventivo de planteles educativos. Vecinos reportaron la presencia de soldados en diferentes puntos del municipio, aunque hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre el saldo de los hechos. Este incidente se suma a una serie de balaceras registradas en la zona en los últimos días, lo que ha incrementado la preocupación social y la percepción de inseguridad en Escuinapa. De igual forma, habitantes de la comunidad de La Guayanera, ubicada en el municipio de Concordia, reportaron enfrentamientos en diferentes puntos de la localidad. Según testimonios recogidos por periodistas locales, el primer reporte se realizó durante la noche del lunes 26 de enero, después de que se escucharan ráfagas de disparos en las inmediaciones de la comunidad. Los residentes señalaron que durante la mañana del martes 27 de enero, las detonaciones continuaron escuchándose de manera intermitente, lo que mantuvo a varias familias resguardadas en sus hogares por temor a quedar en medio de los presuntos enfrentamientos. Según los testimonios, hasta ese momento ninguna autoridad de los diferentes órdenes de gobierno había acudido al sitio para atender la situación o brindar apoyo a los habitantes. El conflicto en Sinaloa, que estalló con fuerza a mediados del año pasado tras la detención de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, ha transformado la vida cotidiana de cientos de miles de sinaloenses. Las balaceras, los bloqueos, los retenes improvisados y los hallazgos de cuerpos se han convertido en noticias recurrentes que reflejan el reacomodo violento de las fuerzas criminales en el estado. La guerra entre los chapitos y los mayos, como se conoce a las facciones en pugna, ha dejado un saldo que las autoridades prefieren no cuantificar públicamente. Los ataques contra elementos de seguridad, como el ocurrido este martes contra el coronel Bravo Martínez y sus elementos, evidencian que los grupos criminales no dudan en enfrentarse directamente con las fuerzas del orden. El gobernador Rocha Moya ha insistido en que las corporaciones policiales cuentan con estrategias diseñadas para enfrentar este tipo de situaciones. La policía son corporaciones que tienen funcionando toda la vida. Ellos tienen su estrategia, declaró cuando fue cuestionado sobre las medidas para proteger a los elementos. Sin embargo, la frecuencia de los ataques y la audacia con la que operan los grupos criminales plantean interrogantes sobre la efectividad de dichas estrategias. El hecho de que civiles armados persigan a policías que salen de su turno de trabajo, que embosquen al propio secretario de Seguridad o que generen enfrentamientos en zonas urbanas cercanas a escuelas, demuestra un nivel de operatividad que desafía a las autoridades. Los 4 detenidos de este martes enfrentarán un proceso legal que determinará su responsabilidad en los hechos. Las armas largas y el equipo táctico asegurado serán sometidos a peritajes para determinar si han sido utilizados en otros eventos violentos registrados en la entidad. Mientras tanto,
la población de Culiacán y de otras regiones de Sinaloa continúa enfrentando una realidad marcada por la violencia. Los padres de familia piensan 2 veces antes de llevar a sus hijos a la escuela. Los comerciantes cierran sus negocios ante el menor indicio de enfrentamiento, y los habitantes permanecen resguardados en sus hogares cuando escuchan las primeras detonaciones. El coronel Alejandro Bravo Martínez, quien este martes estuvo a punto de convertirse en una víctima más de la violencia en Sinaloa, continúa al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán. Su camioneta blindada, con 10 impactos de arma larga, es testimonio de lo cerca que estuvo de un desenlace diferente. Las autoridades estatales y federales mantienen sus operativos en la región, aunque los resultados parecen insuficientes ante la magnitud del conflicto. La Mesa de Seguridad, donde participan representantes de los 3 órdenes de gobierno, analiza constantemente la situación, pero las balaceras, las persecuciones y los hallazgos de cuerpos continúan siendo parte de la realidad cotidiana en Sinaloa. Por ahora, los 4 detenidos de este martes representan un golpe menor a las estructuras criminales que operan en la región. Jóvenes de entre 17 y 25 años que fueron capturados con armas largas y equipo táctico, pero que probablemente serán reemplazados por otros en cuestión de días. La guerra en Sinaloa está lejos de terminar. Los chapitos y los mayos continúan disputándose el control de plazas estratégicas, rutas de trasiego y el dominio sobre una de las regiones más importantes para el narcotráfico en México. Y mientras este conflicto persista, eventos como el de este martes seguirán ocurriendo, poniendo en riesgo no solo a los elementos de seguridad, sino también a civiles inocentes que tienen la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado.